Experimentando sufrimiento en esta vida, aunque viviendo a la luz de la inminente resurrección, el creyente en Cristo puede compartir el mensaje del Evangelio con otros porque lo cree. Y en última instancia, para la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 13 a 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol Pablo cita Salmo 116, versículo 10, señalando la simplicidad de su razón para compartir el mensaje del Evangelio. Salmo 116, 8 a 10 dice: Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El contexto del Salmo es el sufrimiento personal y la liberación de Dios, que es el punto del apóstol Pablo. Él escribió previamente en 2 Corintios 1, 9 a 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo no citó la segunda mitad de Salmo 116, 10, que dice, estando afligido en gran manera, porque estaba enfatizando algo diferente que al salmista. Aunque como el salmista Pablo fue afligido y luego liberado, Pablo dijo que su convicción interna de la liberación final en la futura resurrección era la razón por lo que podía continuar. La perspectiva de Pablo era eterna. Vivía a la luz de la inminente resurrección de la iglesia. Creía en las promesas de Dios y por lo tanto habló a los demás a pesar de su sufrimiento personal. Entonces me gustaría hacer una aplicación para nosotros acerca del Evangelio. ¿Por qué compartimos el Evangelio? La razón es porque creemos. Creemos que el hombre es pecador y Dios es santo, perfecto y justo. Aparte de la gracia de Dios, el hombre estaría separado para siempre de Él, bajo justa condenación. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz por los pecados del mundo, eliminando la barrera entre el hombre y Dios. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de modo que a través de la simple fe en Él recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna como un regalo gratuito. Es porque has creído el mensaje del Evangelio que compartes el mensaje a los demás. Algunas veces tratamos compartir el Evangelio principalmente como un asunto de obediencia a una directiva divina. Es cierto que en las Escrituras se nos ordena compartir el Evangelio. Mateo 28, 19 a 20 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Considere incluso las instrucciones finales de nuestro Señor a los discípulos antes de su ascensión al cielo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque evangelizar es un mandamiento, la palabra de Dios dice que la vida espiritual está motivada por el amor de Cristo
y el amor del Padre. Y esto incluye compartir el Evangelio. Hablar el Evangelio debe ser una respuesta de fe al Evangelio. Inicialmente, respondemos al mensaje del Evangelio creyéndolo. Más tarde, respondemos al mensaje del Evangelio compartiéndolo. Esto es lo que se describe en Romanos 1, 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay varias interpretaciones de lo que Pablo quiso decir con por fe y para fe. Pero parece probable que quisiera decir desde la fe del hablante para el resultado final de la fe del oyente. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque el contexto del Evangelio nos muestra que el hombre es un pecador. El contenido del Evangelio nos muestra que el único que cumplió los requisitos del estándar perfecto de conducta correcta de Dios fue Jesucristo. Nuestras rectitudes o justicia son como trapos de inmundicia o suciedad a la vista de Dios. Entonces es necesario que el hombre reciba la justicia de Dios acreditada a su cuenta. Eso sucede en el momento de la fe en Cristo Jesús. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando escuchamos y creemos el mensaje del Evangelio, nos apropiamos de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz de Calvario. Estábamos perdidos y ahora nosotros somos salvos. Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Estábamos condenados, pero ahora estamos justificados. Estábamos pereciendo, pero ahora somos salvos, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, después de que ya somos salvos, nos damos cuenta de que otros están perdidos como nosotros fuimos. Otras personas que amamos están parados en la arena hundiendo de su propia justicia en lugar de la justicia de Cristo. Esa comprensión nos mueve a compartir el mensaje que nosotros mismos creemos, porque creemos cuán importante es ese mensaje. Es por eso que Pedro dice que siempre debemos estar listos. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados, dice, perpetuamente estar en un estado de preparación para presentar defensa, una declaración o argumento razonado, presentado verbalmente. Ante todo, incluyendo bien todas las personas. El que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, tiene la presuposición que comunica ampliamente su esperanza a los demás. Pedro se refiere al subgrupo que le pregunta por qué tiene la seguridad de ir al cielo cuando muere y participa en la resurrección. Judá dice que es como sacar a alguien del fuego. Judas 1, 22 a 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas dice que deberíamos tener compasión de los creyentes y deberíamos rescatar a los incrédulos, arrebatarlos del fuego. La esperanza del apóstol Pablo no solo se incluyó a sí mismo, sino también a los creyentes en Corinto. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Debido a nuestra posición en Cristo y que Jesucristo resucitó de los muertos, tenemos la garantía de que seremos resucitados con Él en la resurrección de la iglesia. Él que resucitó al Señor Jesús, 3 personas participaron en la resurrección de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo se enfoca en Dios el Padre porque enfatiza nuestra identificación con Cristo, nuestro estado en Cristo. Cuando dice a nosotros también nos resucitará con Jesús, Dios en su gracia nos ha atado a Cristo. Por lo que en su resurrección en un cuerpo de inmortalidad es la prueba de que también seremos resucitados en cuerpos de inmortalidad. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y nos presentará juntamente con vosotros. La expectativa segura de ser presentado con otros creyentes en el tribunal de Cristo alentó al apóstol Pablo. Pablo sabía que su ministerio a los corintios tenía un significado eterno. Estarían en la resurrección con Él y presentados ante el Señor en el tribunal de Cristo. Anteriormente había escrito a los corintios, 1 de Corintios 15, 51-52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Les asegura la misma realidad que su convicción personal es lo que cree y es la razón por la que habla. A diferencia del mundo, nosotros como creyentes en Cristo sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En cierto momento fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. En cierto momento nacimos. En cierto momento nacimos de nuevo y entramos permanentemente en la familia de Dios. En cierto momento en el futuro moriremos físicamente, a menos que vivamos en la generación del rapto. Cuando moramos, estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor en el cielo. Y en cierto momento, nuestros cuerpos serán resucitados en la resurrección de la iglesia. La palabra de Dios contiene cientos de profecías cumplidas que se cumplieron literalmente en la vida de Cristo. Y eso significa que podemos anticipar un cumplimiento literal del resto de la profecía, incluida nuestra propia resurrección. 2 de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 1. El ministerio del apóstol fue por el bien de los corintios. 2. El propósito final era la gloria de Dios. 3. Los medios para la glorificación de Dios fueron abundantes acciones de gracias por parte de quienes recibieron su gracia. 4. El motivo de la acción de gracias fue la difusión de la gracia de Dios. 5. Los canales de la gracia eran muchos creyentes. Ver a Dios glorificado mientras servimos a otros nos libera de la distracción, porque aún podemos estar satisfechos independientemente de los resultados. Sin embargo, es importante recordar que el creyente no puede glorificar a Dios por su propia fuerza,
Y querer ver a Dios glorificado es una respuesta a su amor. Desear la glorificación máxima de Dios es también conformidad con el propósito general de la creación y la historia humana. Filipenses 2, 9 a 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si has sido salvado por gracia a través de la fe en Jesucristo, ahora puede ser usado por Dios como un canal amoroso de su gracia para compartir el mensaje que has creído, el mensaje del Evangelio, para que otros puedan ser salvos y también, con acción de gracias, Dios ser glorificado. Padre en el cielo, gracias por este breve pasaje de Escritura en que vemos una buena razón para compartir el mensaje del Evangelio, que es nosotros ya hemos creído en este mensaje y hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Padre, pido por favor que podamos estar conscientes no solamente de nuestro destino eterno y vivir en la luz de ella, sino también que nosotros podemos estar conscientes del destino de los perdidos que nos rodean y que nosotros podemos tener compasión, reflejando el amor de Cristo y compartir el mensaje con ellos para que serán salvos también. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén.